Hola, hola mis hermanos, bendecido día, que este día sea de mucha bendición y que Dios les conceda todo lo que se propongan hacer y que todo lo que hagan lo hagan como para el Señor. Así dice la palabra, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera hecho para el Señor, porque Él es el que nos permitió un día más de vida, así que honrémosle con nuestra manera de vivir y vamos a continuar y el tema de hoy con esta lección y el tema de hoy se llama la manifestación de Dios. Recordemos que en la lección anterior Daniel nos habla sobre la oración y el ayuno, porque es la parte en el capítulo 9 de Daniel donde él está orando por su pueblo. Pero ahora vamos a ver la manifestación de Dios a Daniel, pero también igual Dios se manifiesta ante sus hijos. Y vamos a ver eso. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, del 20 al 23, como ves, un texto muy corto el de hoy, y dice, aún estaba hablando, estamos recordando que Daniel oró, eso lo vimos en la clase anterior, que era capítulo 9 del 1 al 19, y ahora del 20 al 23 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Es Daniel, ¿verdad? Hablando. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres mi muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí es donde se le da a Daniel la profecía, ¿verdad? De las 70 semanas, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora hasta ahí lo que vamos a ver es que aún antes que Daniel terminara su oración, Dios ya había respondido, solo que Daniel no lo sabía. Él seguía implorando con ruego a Dios. Ese pequeño texto, hoy leímos muy poco, solamente vimos aquí la manifestación de Dios a Daniel, porque Dios encontró a Daniel digno de serle respondida su oración, de ser manifestada su gloria a él, ¿verdad? Entonces, su gracia. Nosotros debemos ser dignos también de hallar en gracia a nuestro Señor y que nuestras oraciones sean contestadas. El escritor del Sendero de la Verdad nos presenta 3 puntos. Uno, que debemos estar seguros que hay un Dios vivo a quien servimos y adoramos, que Dios se manifiesta y que Dios da el entendimiento y la sabiduría a sus hijos. Si usted es un hijo de Dios y además le es fiel, Dios le dará sabiduría. Dios se manifestará a usted y Dios responderá a sus oraciones. Pero entonces ya está la promesa en la Escritura. Ahora depende de usted. Tome acción. Y vamos a leer lo que dice aquí el Sendero de la Verdad. Dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, dice Daniel, cuando Dios le respondió a través del ángel Gabriel. Este versículo nos enseña que debemos estar plenamente seguros que cuando buscamos a Dios le encontraremos. Él se manifiesta cuando nuestra fe es la correcta. Creer en un Dios vivo, real y presente, y la aparición del ángel Gabriel fue una manifestación sobrenatural de parte de Dios. Sin embargo, en nuestros tiempos ya no hay visiones, ya no encontramos esas visiones, porque Dios nos habla a través de la palabra. Cuando oramos a Dios, debemos acercarnos con fe y plena certidumbre que encontraremos una respuesta de parte de Dios. Al respecto, la palabra nos exhorta de la siguiente manera. Acuérdense de Santiago y también de Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Y Santiago dice que cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo sin dudar. Para poder tener una respuesta de parte de Dios es fundamental que nuestra fe sea certera, fuerte y esté bien fundamentada en la existencia de Cristo. Sin esta fe es imposible agradar a Dios y si no le agradamos no hay respuesta. Cuando podríamos obtener una respuesta como la que obtuvo Daniel si nosotros fuésemos fieles. Así que seamos fieles y sinceros ante Dios para encontrar gracia en Él. Daniel buscó con todo su corazón a Dios. Asimismo, este varón usó todos los recursos que había aprendido respecto de la relación con Dios. Esto demuestra que Daniel sabía que Dios estaba presente y que podía darle una respuesta a su oración. Esto nos enseña que cuando oramos a Dios debemos hacerlo con plena fe en que Él es real y que está ahí presente y dispuesto no solo a escucharnos, sino también a darnos una respuesta. La mejor comunión con Dios es la obediencia. Si usted anda en obediencia a su palabra, usted tiene que tener esa seguridad de que Dios va a responder, porque la palabra de Dios dice que Dios responde, sobre todo dice que Dios protege a sus fieles. Sea fiel y usted tiene la protección de Dios. Ese fue el primer punto, de que debemos estar seguros, no dudando, seguros del Dios en el cual hemos creído, un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios eterno y que no cambia. Sus principios, sus atributos no cambian. Quienes tenemos que cambiar a su voluntad y a su imagen y semejanza somos nosotros. Él no cambia. Él es eterno, el alfa y el omega, principio y el fin. Ahora vamos a ver un Dios que se manifiesta. Es el segundo punto. Este Dios al cual Daniel estaba orando era un Dios que él había visto en visiones, o sea, Daniel lo había visto, y del cual nunca había tenido duda que era real. Su fe era fuerte y estaba bien fundada, de modo que nada ni nadie lo movía de ella, ni demostró inclinaciones a renegar sobre sus fundamentos, aun cuando estos le podían costar su propia vida. Recuerden que Daniel, su vida fue expuesta por la fe de Daniel, por la fidelidad de Daniel a Dios. Su vida estuvo en peligro, pero ese Dios al cual Daniel le fue fiel, ese mismo Dios lo libró en la prueba. En aquella ocasión Dios fue más allá, pues permitió que el ángel Gabriel se manifestara de manera visible, física, muy cerca de Daniel. Este fue un evento impactante para el profeta, ya que fue más allá de lo que él mismo esperaba como respuesta de Dios a su oración. Esto nos ayuda a reflexionar en que muchas veces estamos orando a Dios y esperamos una respuesta a nuestra fe, pero en la carne, no en la voluntad de Dios. En esos momentos que nuestra fe nos hace esperar algo, pero Dios nos puede recompensar y sorprender de otra forma, de acuerdo a su voluntad, porque Él sabe lo que nos corresponde, ¿verdad? Lo que nos conviene. Y eso usted lo puede aprender en Efesios 3, si lee el capítulo 3 a partir del versículo 20. La fe no solo debe ser enfocada en el hecho de estar seguros que Dios nos responde, sino en que Él está con nosotros. En eso debe redundar nuestra fe, no en esperar la respuesta, sino en saber que Dios está ahí, en tener esa confianza, estar seguros que Dios está con nosotros. Y está, además de que está con nosotros, que está dispuesto a enviar a sus ángeles a nuestra ayuda. En Lucas es manifestada esta palabra, en Lucas 22. Y dice Daniel también en el capítulo 8, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ualaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Eso usted lo lee en capítulo 8, versículo 16 de Daniel. Dios usa muchos medios para atender la petición por la cual estamos intercediendo. Así pues, en esa ocasión, cuando Daniel estaba clamando, fue un ángel el cual envió Dios, aunque Dios también pudo haber utilizado cualquier otra forma de manifestación. Oremos no solo con fe en la respuesta, sino con la total confianza en que Dios
se glorificará en medio de toda búsqueda genuina y llena de fe en el Todopoderoso. Así que hemos visto 2 puntos. Primero, orar confiados con la certeza de que hay un Dios verdadero. Segundo, orar con la certeza de que Dios está ahí en nuestra oración. Si es que nosotros estamos siendo dignos de que Él esté ahí, por eso es que debemos vivir en santidad. Porque dice Pedro, ser santos porque Dios es santo. Por eso debemos ser santos. Si somos hijos de un Dios santo y estamos haciendo peticiones a un Dios santo, pues Dios espera que seamos dignos de Él, ¿verdad? Y Él no convive con el pecado. Así que tenemos que alejarnos totalmente del pecado para ser dignos de ir a la presencia de Dios. Sin obediencia no hay comunión. Y para poder ser dignos de tener esa comunión con Dios, pues hay que estar limpios. Y comunión significa ese momento de oración en que usted habla con Dios. Vamos a ver el último punto para terminar la lección. Y dice, Dios da el entendimiento y la sabiduría. ¿A quién? A sus fieles, a sus hijos. No se las da a los pecadores, se las da a sus hijos, a aquellos que han abandonado las tinieblas para vivir en su luz. ¿Cuál es su luz? La palabra. Lumbreras a mis pies, dice David, lumbreras a mis pies, luz en mi camino, tu palabra. Así que así dijo David a Dios. En el capítulo 9, versículos 22 y 23, Daniel está diciendo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, dijo el ángel Gabriel a Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué impresionantes palabras debieron de ser estas para los oídos y el corazón de Daniel. Dios le había dado una respuesta, porque él era muy amado. ¿Usted es muy amado por Dios? Sea santo y será amado por Dios, porque en Juan 14, 23 y 24 dice que a los que guardan los mandamientos, dice el Señor Jesucristo, los que me aman mis mandamientos guardan, y los que guardan mis mandamientos, mi Padre y yo haremos morada con él. Así que usted quiere que Dios esté morando con usted, guarde sus mandamientos y verá que Dios le amará y le protegerá y estará con usted siempre. Guarde sus mandamientos. Daniel era muy amado por Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Que Dios amaba a Daniel. Dios le dio esa respuesta a Daniel porque él era muy amado. Sin duda que podemos aprender mucho de estos versículos. Podemos estar seguros que la respuesta de Dios vino de manera sobrenatural porque la comunión de Daniel con Dios era así de profunda y sólida, de manera sobrenatural. Así era la comunión de Dios con Daniel, es decir, su obediencia y su dependencia. Muchos buscan una respuesta a una manifestación sobrenatural de Dios, pero sus vidas dejan mucho que desear ante la presencia de Dios. No tienen una relación profunda de fe, puesto que no están viviendo en obediencia, ni tampoco tienen una vida que agrade a Dios de acuerdo a sus mandamientos. Esto debe llevarnos a reflexionar que a la hora de querer tener una respuesta de parte de Dios, debemos tener el respaldo con una vida santa. Daniel no solo demostró su fe en el tiempo de la oración, sino que lo demostró a lo largo de toda su vida, viviendo en santidad. Desde que era muy pequeño, un jovencito, cuando llegó cautivo a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso usted puede ir al capítulo 1 y ahí lo puede ver en el capítulo 1, versículo 8. Recordemos que la respuesta de Daniel está acorde a un buen testimonio de vida ante los ojos de Dios. Fue Dios quien trajo el entendimiento y la sabiduría para comprender la visión a Daniel. Humanamente Daniel no lo había entendido así, aun cuando se le había dado anteriormente, como se muestra en el capítulo 8, pero luego Dios abrió la mente y el corazón de Daniel para ayudarle a entender de modo similar que le mostró
que pudiera ver al ángel Gabriel para que el entendimiento de Daniel fuera más claro. Dios actúa con nosotros de diferentes formas, dependiendo de nuestra actitud, con una conciencia renovada ante sus ojos por medio de su palabra. Si le pedimos a Dios, Él nos dará sabiduría y entendimiento para comprender la respuesta que Él está entregando, porque como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios, cuando andamos en obediencia, nos da sabiduría y entendimiento inagotable. Qué hermoso, mi hermano, cómo usted puede tener sabiduría, entendimiento inagotable con solo vivir una vida en santidad que agrade a Dios. Esta lección me ha encantado. Espero que a usted también le haya encantado la lección del día de hoy. Ojalá que esta clase les sea de bendición para su vida, pero sobre todo, ojalá que la ponga en práctica, porque escuchar no cuesta nada. Ponerlo en práctica, esa es la demostración de que somos hijos de Dios, nacidos del agua y el Espíritu, esperando su segunda venida para ir a morar con Él eternamente. Bendiciones, mi hermano.